Buenas noches. Ya van 100 días en la gestión de Nayib Bukele como presidente de la República. ¿Qué aspectos se pueden analizar del trabajo gubernamental? Por una parte, la comunicación del jefe de gobierno es uno de los mecanismos principales que definen su estrategia en su vínculo con la gente, utilizando las redes sociales. Otro aspecto relevante a escrutinio popular es la configuración de su gabinete y las primeras decisiones en materia de seguridad, salud, hacienda pública, aunque también hay expectativa en el diseño de un plan de gobierno por los próximos 5 años. Finalmente, la relación con Estados Unidos en materia migratoria, económica y de seguridad nacional será fundamental no solo en asuntos bilaterales. Esta noche, en una emisión especial de 8 en Punto, hablamos de 100 días de gestión presidencial, a la espera también de la cadena nacional dentro de unos minutos. Iniciamos. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de 8 en Punto. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que nos acompañe unos cuantos minutos antes de la hora usual del inicio del programa para tener un contexto previo a la cadena nacional que se desarrollará en unos aproximadamente 14-15 minutos del presidente de la República, en el cual emitirá su mensaje en función de sus primeros 100 días de gestión. Y justamente esa va a ser la temática que vamos a desarrollar en el transcurso del programa. Y es un gusto para mí recibir a Sandra de Barraza, socióloga y columnista, y también a Rafael Ernesto Goches, economista y consultor, que son nuestros invitados que nos acompañan en el set. Buenas noches, Sandra, bienvenida. Hola, Carlos, un gusto estar aquí con usted y compartir con Rafael. Gracias a ustedes, Rafael. Gracias, encantado, Carlos. Gracias por tomar la invitación. También en unos instantes te estableceremos un enlace vía FCN desde Washington, D.C. con David Lewis, experto en comercio internacional e inversiones de la consultora Manchester Trade. De momento, les invito a que veamos la siguiente nota introductoria. Ricardo Poma asegura que la relación entre los sectores productivos y el gobierno ha mejorado sustancialmente. Que la relación con el sector privado, pues en este momento siento que se está fortaleciendo y que se está generando un grado de confianza que va a ayudar para que el país salga adelante. Sin embargo, dice que es muy poco el tiempo para hablar de cifras puntuales o crecimiento. Creo que es muy pronto para ver mejoras, ¿verdad? Hay que esperar ver los números para ver cómo salen. Por ahora, en los primeros 100 días, pues creo que las señales son bastante positivas. Por su parte, el cardenal Gregorio Rosa Chávez destaca una nueva forma de trabajo y ve esfuerzos por bajar los índices de violencia. Falta que ver cómo se logra completar con una visión ya que permita integrarse a la gente a la vida normal. De eso todavía no tenemos ninguna novedad. La salud es un tema que debe abordarse seriamente. Falta ahora ir a la parte estructural, ¿verdad? ¿Cómo lograr un cambio estructural en temas como la salud, por ejemplo, que es de las que están más golpeadas, y uno se angustia cuando ve los datos y las imágenes de lo que pasa en los hospitales. Son muchas las expectativas que se mantienen de este nuevo gobierno. Tanto la Iglesia Católica como el sector empresarial esperan que las promesas hechas en campaña se cumplan. Para Teleprensa, Canal 33, Víctor Hernández. Muy bien, con esa nota de Víctor Hernández de Teleprensa nos permite contextualizar un poco la plática. Iniciar con esto, Sandra. Evaluar es una acción quizás muy compleja para un gobierno que recién inicia, pero desde su perspectiva, ¿cuáles son los puntos principales que a su criterio es oportuno remarcar del presidente Bukele en poco más de 3 meses de iniciar su mandato? Mire, yo destaco, Carlos, el cambio de sentimiento que ha generado. Cuando uno en un país, en una familia, en una comunidad ve todo negro como las hormigas, difícilmente puede desarrollarse. Entonces quiero destacar la encuesta que hizo la prensa gráfica, en donde un buen porcentaje de población tiene optimismo en el país. Creo que ese ambiente que dejó atrás aquel escepticismo, el ambiente tan enrarecido, es algo positivo. Sin embargo, en estos 100 días hace falta concretar mucho más los resultados que la gente espera. Creo que 100 días han sido suficientes para que veamos una actitud, una voluntad, una estrategia diferente para enfrentar el tema de inseguridad. A todos nos ha sorprendido y a todos nos conviene que la tasa de homicidios baje. Sin embargo, esa no es una percepción generalizada.
mucha de la población encuestada sigue poniendo el tema de inseguridad, de violencia, de delincuencia como tema central en esto. Creo que ha sido positivo. Yo personalmente considero que una visión territorial de lo que es el enfoque a la seguridad es clave. Sin embargo, la parte más importante es cómo vamos a coordinar a las instituciones, porque él ha ofrecido que en un mismo territorio, que es una estrategia positiva, van a confluir todos los servicios de salud, de educación, de seguridad y otros que son fundamentales. El desafío ahí va a ser cómo se coordina la administración pública y cómo se logra supeditar el interés y el bienestar general al interior de los sindicatos. Y ese va a ser un enorme desafío. Ojalá que el gobierno pueda hacerlo, que se establezcan incentivos y desincentivos, porque obviamente no puede, la administración pública es la que va a hacer los resultados. El presidente de la República ha sido la figura fundamental. Alrededor de él ha girado todo con todas sus comunicaciones, tal como usted planteó, a través de tweets. Pero los resultados faltan 57 meses y los resultados se hacen con la administración, con los funcionarios y los trabajadores del sector público. Vamos a ver cómo salimos con eso. Bueno, en función de esas primeras valoraciones de Sandra, Rafael, es importante ciertamente evaluar, es una palabra bastante compleja para el poco tiempo con el cual está, y también podrían verlo algunas personas como algo injusto porque está iniciando la tarea, pero sí puede dar algunas actitudes o algunas impresiones en los primeros discursos o los primeros posicionamientos del presidente desde su lectura. Entonces, Rafael, ¿cuáles son aquellos aspectos que hay que remarcar de lo que se ha dicho y lo que se ha hecho por parte de Nayib Bukele? Muy bien, Carlos. Yo diría que logro identificar unos puntos fuertes y unos puntos débiles. Dentro de los puntos fuertes creo que es evidente y creo también que la población así lo percibe, es que el presidente está al frente del gobierno. Y yo creo que ese es un mensaje positivo en el sentido de que el timón está en la presidencia de la República, dado que eso se nota más, ya que venimos de un gobierno en el cual había básicamente un presidente ausente, digamos, en la gestión. Entonces sale con mayor brillo y claridad la figura del presidente en el timón del gobierno. Luego, lógicamente, la disminución en la tasa de homicidios es un punto fuerte y valorado por la población. Agregado a esto, yo creo que un tercer elemento es que se está generando una confianza hacia la institución pública. Y yo creo que ese es un elemento sumamente importante, dado el grado de violencia e inseguridad en el país. Lo otro, y como ustedes muy bien en el reportaje inicial, es el apoyo a la inversión nacional y extranjera. Yo creo que ese es un mensaje que el presidente lo ha marcado desde antes de la toma de posesión y lo ha hecho aquí en el país y en Estados Unidos. Yo creo que es un mensaje bastante importante, ya que debemos de, como país, superar el 20% de la inversión en relación al Producto Interno Bruto. Si nosotros no superamos el 20%, no vamos a poder generar los empleos que necesitamos ni tener los fondos necesarios el gobierno para atender la demanda social. El otro elemento que yo creo que es claramente percibido es el giro en política exterior a favor de Estados Unidos y diríamos en contra del socialismo del siglo XXI. Yo creo que ese es un elemento de política exterior bastante fuerte y es apreciado por gran parte de la población. De ahí hay elementos técnicos, nada menos el Hacienda acaba de publicar las bases de una política fiscal. Sí. Creo que es un paso importante. Todavía falta especificar sobre todo el aspecto tributario, que solo lo deja más referido a un esfuerzo del crecimiento económico y de los ingresos, ¿verdad? Pero en el aspecto tributario no es muy claro cuándo en el plan Cuscatlán está referido, por ejemplo, el impuesto predial. Y allí no se mira todavía ese nivel de detalle. Ahora, en los puntos débiles, yo creo que un elemento que ha incomodado a
a ellos mismos del gobierno es que no hubo transición. Y este elemento ha hecho más lento el poder hacerse cargo de las carteras, conocer cómo están y ordenar y actuar. Y hay un elemento sumamente importante en eso mismo, y que probablemente esa es la demora, pero constitucionalmente el Consejo de Ministros debe de aprobar el Plan General de Gobierno, así se llama, de acuerdo a la Constitución. Y ahí es donde es importante ver las prioridades y las metas. Y otro punto débil, a mi criterio, es que el abordaje en el tema migratorio es insuficiente. O sea, ahí nosotros tenemos un tema sumamente delicado. El canciller de México ahora reportaba que ha disminuido 56% el flujo de migrantes de México a Estados Unidos. Bueno, si ha disminuido el flujo, quiere decir que se están cerrando la válvula de escape de nuestros compatriotas. Y hay un elemento para mí inquietante, y yo lo señalo como punto débil, de que todavía no han expresado claramente, es que si la prevención de la violencia va a estar enmarcada dentro de la política de seguridad pública o dentro de la política social. Y ese elemento es sumamente importante, ya que si van a trabajar en la regeneración del tejido social, lo lógico es que la prevención esté dentro de la política social y no dentro de la política de seguridad pública. Es más, vamos a desarrollar en los próximos segmentos estos componentes, qué le significa la elaboración del plan de gobierno, porque esto va a marcar mucho la hoja de ruta en los próximos 5 años y el campo de políticas públicas. Pero antes de hacer la pausa, pongo un elemento que sí puede ser un aspecto para su valoración y su análisis. Sandra, luego escucho a Rafael, es el gabinete, la composición del gabinete. Siempre es un tema importante saber las cartas o las personas que están al frente de las distintas instituciones que lidera el órgano ejecutivo. Desde su perspectiva, ¿qué valoración le merece este gabinete? Se habla mucho el tema de competencia, se habla el tema de la experiencia, como personas que deben estar al frente de esta serie de autónomas y ministerios. ¿Cómo usted lo calificaría o cómo lo analizaría este gabinete? En general son personas nuevas. Son jóvenes que creo que tienen buena formación, no dudo que tienen buena voluntad. Sin embargo, son contados con las manos aquellos que tienen experiencia en la administración pública. Y eso lo vinculo con lo que dice Rafael, no hubo transición. Es decir, como no hubo transición, el periodo de aprendizaje, porque no es fácil, afuera usted hace lo que quiere siempre que la ley no se lo impida. Al interior de un ministerio o una autónoma, todo funcionario está obligado a hacer lo que la ley le manda. No puede tomar decisiones a la ligera, ni arbitrarias, ni cosas por el estilo. Entonces, vamos a ver que hay un periodo de aprendizaje fuerte. Hay algunas personas como la ministra de Salud que ya tenía antecedentes en el ministerio, que creo que ha hecho todo, tratado de hacer todo lo mejor que puede, pero en otras carteras de Estado, que eso es lo que hay que insistir. El presidente depende de sus ministros y sus presidentes. El presidente de la República depende de toda la administración pública. ¿Qué es lo que vamos a hacer para asegurar que se logra compartir esos objetivos? Yo lo que he intuido es que la política social va a estar en manos del Ministerio de Salud, Educación y otras. Eso es lo que yo he interpretado. En el gobierno anterior fue fácil ponerla en seguridad y se perdió muchísimo dinero. Creo que lo racional y lo oportuno es ponerla en el área social. Pero ahí tiene usted grandes desafíos que deben enfrentarse, de carácter administrativo, de carácter financiero. Rafael, desde su perspectiva, este gabinete merece obviamente el beneficio de la duda. De esta línea de personas, pues el caso de más llamativo es el de Nelson Fuentes, el ministro de Hacienda, que se mantiene, que estuvo en la gestión anterior y que va a llevar la relación básicamente con los diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda, el tema de presupuesto, endeudamiento y demás. Desde su perspectiva, ¿cómo lee esta composición de gabinete? Bueno, en términos simbólicos, el hecho de una participación importante de las mujeres creo que es de reconocer. O sea, se ha dado un espacio, digamos, en términos de género al gabinete.
Una mención importante: si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorres, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Continuamos entonces en este espacio de 8 en punto. Lunes 9 de septiembre ha finalizado la cadena nacional, en el cual el presidente Nayib Bukele brindó su apreciación de los primeros 100 días de su gestión. Varios elementos, algunos casos de discursos que ya se habrían brindado en momentos anteriores, en materia de salud, en materia de educación, obras públicas, entre otros aspectos. Quiero aprovechar para saludar en este momento un enlace vía FSN desde Washington, D.C. con David Lewis, experto en comercio internacional e inversiones de la firma Manchester Trade, asesores en negocio internacional. Buenas noches. Gracias, David, por tomar este enlace, esta conexión con Canal 33. Buenas noches, Carlos. Saludos a todos los televidentes. Gracias a usted por tomar esta invitación y empecemos directamente, David, para tener una primera apreciación. Hemos tenido en el discurso del presidente varios aspectos. Uno de estos, política exterior, y básicamente se refería a este acercamiento con el gobierno de los Estados Unidos y literalmente lo mencionó, que su relación con los Estados Unidos pasa por su mejor momento. Para iniciar y tener una primera lectura, David, ¿qué implica para este nuevo gobierno en la relación con los Estados Unidos o El Salvador? Es decir, la relación había quedado en malos términos con los gobiernos anteriores. Bueno, yo creo que hay dos ángulos para esa perspectiva. Uno es el estructural. Sea quien sea el gobierno en El Salvador o en Estados Unidos, ambos países tienen una vinculación fundamental, que es la vinculación de la migración y de las poblaciones que están establecidas en Estados Unidos del Salvador y las que se están moviendo. Así que eso es un elemento muy importante que también va vinculado al elemento económico, con 4 décadas ya de vinculación en producción y en comercio y exportación entre Estados Unidos y empresas salvadoreñas. Eso es una relación que es estructural ya, y con el Tratado de Libre Comercio CAFTA-RD se fundamentó ya hace 12 años. Entonces, en ese sentido, eso no cambia con un gobierno u otro. Lo que sí cambia es que cuando hay gobiernos que tienen una misma visión, que ven que pueden colaborar no solamente en términos de visión filosófica, ideológica de qué trabajo se va a hacer, sino también a nivel político, y que en particular creo en este caso del presidente Bukele y la administración del presidente Trump, donde hay un vínculo ejecutivo y de acción política, eso sí tiene un impacto muy importante, y hay una diferencia bien grande, y la hemos visto, que apenas en 100 días, y si contamos antes desde la elección, esta administración en El Salvador ha tenido un acceso y un apoyo a los más altos niveles de la Casa Blanca y de las estructuras de gobierno de Estados Unidos. Por un lado, ciertamente facilitado por una excelente labor de la Embajada Americana en San Salvador y la embajadora que estuvo, la embajadora Maines, y ahora el nuevo embajador Johnson, pero también creo que sinceramente un vínculo y una compenetración en términos de decir cómo podemos trabajar juntos para sacar El Salvador hacia adelante. Y esa es una gran oportunidad, es una oportunidad única, y es una oportunidad que si no se aprovecha, como lo ha estado haciendo la administración del presidente Bukele, ¿sabe qué? Pasa, y luego hay otras oportunidades con otros países. Entonces yo diría que ese es el fundamento diferencial de lo que existía antes con la administración previa en El Salvador. Vamos a continuar siempre en este contacto, en este enlace con David Lewis vía FSN, que él es experto en comercio internacional e inversiones, pero también acá en paralelo en el set llevamos esta discusión con nuestros analistas Sandra de Barraza y Rafael Ernesto Goche. Rafael tenía el uso de la palabra antes de hacer la cadena, y aprovecho y conecto con esto porque estamos identificando entonces en este discurso, Rafael, ya una línea más marcada en el mensaje, una línea discursiva más marcada del presidente de cómo viene su primer discurso de toma de posesión. Sí, yo creo que el señor presidente ha hecho gala, digamos, de su capital político y se ha hecho sentir, ¿verdad? O sea, yo creo que el dominio y el mensaje de fuerza, en el cual creo es lo más destacado en estos momentos,
y puntualizó los elementos en los cuales ha venido trabajando en estos 100 días y que juntamente con Sandra lo comentábamos. O sea, es bien claro el tema de seguridad, el tema de apoyo a la inversión, sumamente importante la relación con el sector privado. Por otra parte, en el área social, destacando lo de primera infancia y salud, yo lo que sí me llama la atención es que todavía no se logra percibir en términos del avance ya más sistemático, más ordenado de las prioridades y de las metas. O sea, nosotros este mes se debe presentar el presupuesto 2020. Sí. Entonces el presupuesto es el correlato, digamos, del plan general de gobierno. Entonces esperaría que en el presupuesto se puedan identificar ya cambios cualitativos o si va a haber un cambio de rumbo o hacia dónde se dirige. En ese sentido, donde podemos ver dónde están colocados los recursos, dónde están los énfasis, es en el plan y en su presupuesto como la expresión ya financiera en términos de dónde van a ser las inversiones. Pero cuando uno observa, digamos, por ejemplo, la presión que les ejerció a la Asamblea Legislativa, alrededor de los 90 millones o 91 millones, pero realmente lo que está, digamos, en discusión va a ser el presupuesto del 2020 y que va a necesitar por lo menos para equilibrar los 800 millones de dólares y que va a necesitar mayoría calificada. Entonces, yo en el discurso no vi una señal de construcción de agenda de país. Yo creo que vi positivamente, digamos, la relación con el sector privado, con la comunidad internacional, pero no vi, digamos, una apertura para la construcción de una agenda de país, ya que él muy bien, y creo que lo hizo elocuentemente, en destacar los problemas estructurales al inicio de su discurso. Sí. O sea, ahí al hablar de pobreza, de la contaminación, en fin, de la violencia, y allí sí necesitamos esfuerzos colegiados para poder revertir, digamos, justamente esos problemas estructurales. Ahora, con la mención que nos hace Rafael, Sandra, ¿usted coincide con estos puntos que el mensaje no necesariamente iba marcado una construcción de una agenda país, sí a identificar problemáticas y en algunos casos hizo mención de planes, el de seguridad y el de salud, aunque claro, deriven otras preguntas? ¿Cómo se garantiza la efectividad de dichos planes en una serie de acciones, recursos y presupuesto para llevarlo a un buen puerto? Bueno, para mí dejó claras prioridades que tiene el gobierno. Primera infancia, jóvenes en riesgo, provisiones en los hospitales, que creo que es importante, y el tema de seguridad. El entusiasmo del señor presidente, yo no dudo que a todo el mundo le encanta. Y llama la atención cómo se expresa, y creo que la gente eso es lo que le gusta. Pero yo quiero destacar lo que él varias veces repitió. Esto no se puede hacer solo. Esto tiene que hacerse con participación de todos los sectores. Y mencionó a los sectores que son importantes. A mí me gustaría que estos 100 días se multipliquen. Sin embargo, vivimos en un sistema político que es democrático y republicano. Cuando él con tanta vehemencia afirma y llama a los diputados solo a oprimir el botón, yo creo que es casi desconociendo las atribuciones que tienen los diputados en la Asamblea Legislativa. Ojalá el país funcionara solo con apretar un botón. No funciona así. Creo que los diputados, aun cuando en estos 100 días han estado bastante presionados, tienen que ser responsables en la revisión y aprobación de créditos internacionales. Yo me alegro que el BCE nos haya dado ese recurso, que esté aprobado por el más alto nivel. Sin embargo, los diputados de la República están obligados a asegurar que se aprueban préstamos que tienen racionalidad, que tienen prioridad y que obviamente van a dar resultados específicos. Yo no dudo que esto lleva tiempo en la Asamblea a discutirlo
espero que le den el tiempo necesario para eso. Tengo que hacer la pausa. Al regresar seguimos ampliando otros componentes de este análisis de 100 días con nuestros invitados en el set, Sandra de Barraza y Rafael Ernesto Goches, y vía FSN con David Lewis. Regresamos en minutos. Continuamos en su programa 8 en punto en la edición de este lunes 9 de septiembre hablando de los 100 días del gobierno de Nayib Bukele, análisis de acciones y perspectivas también para las próximas semanas, meses y años en el desarrollo de su gestión gubernamental. Continuamos entonces con este enlace vía FSN desde Washington DC con David Lewis, experto en comercio internacional e inversiones de la firma de asesores Manchester Trade. Hay un aspecto, David, que quiero aprovechar. Usted mencionaba en su primera intervención que hay unas condiciones favorables para este gobierno en su vínculo con el gobierno de los Estados Unidos del presidente Donald Trump, digámoslo así, una ventana de oportunidad. Desde su lectura, ¿cuáles son esos puntos principales en la agenda económica y comercial que puede aprovechar el gobierno de Nayib Bukele en este contexto o en este momento en su agenda con el gobierno de Estados Unidos? Sí, claramente creo que hay que tomar en cuenta también el entorno regional. Bien que mal, la realidad es que hoy por hoy Centroamérica está en crisis nuevamente. Tenemos una situación muy difícil en Nicaragua, tenemos una situación difícil en Guatemala y en Honduras, tanto a nivel político como de gobernanza y obviamente a nivel económico. Y eso es lo que significa que estos socios comerciales y de inversión de Estados Unidos en contrato con el CAFTA-RD, ahora presentan una situación que hay dudas sobre la sostenibilidad de esa sociedad comercial con Estados Unidos. El Salvador ahora de repente, en una coyuntura muy especial, con gobierno nuevo, con un discurso nuevo, con un presidente que está buscando ver cómo profundiza ese compromiso económico con Estados Unidos, de repente El Salvador se posiciona como, en la jerga popular, la niña bonita de la región, con excepción de Costa Rica, aunque Costa Rica tiene unos problemas fiscales y de gobernanza muy serios también bajo este último gobierno. Entonces hay un gran potencial a nivel público con el gobierno y a nivel privado con las empresas, tanto de El Salvador como de Estados Unidos, para decir, aquí hay una oportunidad para, en un mismo plan de recomposición política nacional en El Salvador, también hacer una transformación económica en términos de inversión, producción y comercio. Y luego de una década de bien un crecimiento en el 2.4% aproximadamente, y aún siendo una economía muy fuerte con 6.000 millones de dólares de exportación a Estados Unidos, ese crecimiento podría ser mucho más. Entonces, en ese sentido, creo que esa es la oportunidad que hay en este entorno, y sobre todo ahora con una presión de que hay vistas del año que viene entrar en una recesión. Así que creo que la oportunidad en esta ventana de lo que queda de este año 2019 es muy importante, de vincular esa agenda de transformación política del sistema, como habló el presidente esta noche, con una agenda de consolidación y crecimiento de lo que han sido 3 décadas de una relación con Estados Unidos muy fructífera, y que ahora tiene una oportunidad de darle un crecimiento y una sostenibilidad mucho más grande. Antes de finalizar este enlace, le consulto desde su perspectiva cuáles son los ejes claves o los rubros claves de la inversión que puede hacer los Estados Unidos en El Salvador, porque se menciona mucho, y el presidente lo ha mencionado desde que tomó posesión, de su serie de reuniones, sus encuentros con embajadores, con funcionarios que visitaron el país en recientes días, pero en concreto, ¿cuáles son las áreas o rubros de inversión privada que efectivamente se pueden llevar al país y se puede entender si El Salvador básicamente va a ser como el pivote a nivel del Triángulo Norte de Centroamérica de la agenda comercial y económica y política de Estados Unidos en Centroamérica? Bueno, el más importante sigue siendo la industria, la manufactura, el sector de zona franca, que hoy por hoy aglutina casi el 30% de lo que es esa inversión y ese comercio con Estados Unidos, pero que lleva casi 10 años sin ninguna inversión nueva. Entonces, lo primero es darle una dinamización a ese sector que ya está en El Salvador.
ese sector que existe, que lleva décadas ahí y que lleva estos últimos 10 años sin tener un empuje por lado del sector público en El Salvador. Luego de ahí creo que hay un gran crecimiento y muchas oportunidades en el sector servicios, el sector de logística. El presidente mencionó infraestructura. Para tener buena producción hace falta inversión, no solamente en esas industrias, pero hace falta la inversión en esa infraestructura, y creo que varios de los planes logísticos, los puertos, las carreteras, etcétera, son un eslabón muy importante para la industria, tanto la nacional como la extranjera, sea de Estados Unidos o de cualquier país, porque acuérdense que el vínculo del CAFTA no solo es para empresas americanas. A El Salvador puede llegar una empresa de cualquier país del mundo y fabricar, y con tal de que sea un producto salvadoreño centroamericano, puede exportar a Estados Unidos bajo todos los beneficios del CAFTA. Entonces creo que ese vínculo es muy importante. La agroindustria es fundamental porque El Salvador ya se ha asentado como uno de los países de transformación agroindustrial en la región, acopiando productos básicos de Nicaragua, de Honduras, y transformándolos para la exportación. Entonces esos son sectores que a su vez tienen un gran impacto en mano de obra, en la parte laboral, los empleos, que es la parte fundamental. Y luego de ahí podemos entrar a otras áreas de servicio. Él ha hablado sobre una revolución tecnológica. Eso implica innovación, educación, el desarrollo. Muy bien, bueno, entonces teníamos este contacto con David Lewis de Vía FCN. Nos hablaba un poco sobre el tema económico, el tema comercial y también cuáles son las áreas estratégicas para la inversión privada que podrían desarrollarse en el país con este nuevo gobierno. Antes de hacer la pausa, Sandra, un aspecto que es relevante, haciendo el contraste que ya hemos hablado con David de esta agenda más económica comercial. No quiero pasar por alto, me restan solo un par de minutos antes de irme a la pausa, pero el tema de las ICIES, porque el tema salió ahí, salió en discusión. Se hizo la presentación con el representante o el delegado de la OEA. ¿Cuál es la lectura de esto? Porque se presenta como uno de los ejes de la lucha anticorrupción de este nuevo gobierno. Bueno, yo creo que el presidente y su gabinete se han cuidado que no va a haber demanda de inconstitucionalidad, porque la figura que él ha creado es una figura limitada al órgano ejecutivo, aduanas. Hay una ley general de aduanas, Carlos, en donde el director general y los delegados en cada uno de los espacios están obligados a combatir de frente el contrabando. Que lo hagan. Yo entendí que la CICIES va a ayudar al procedimiento y sistemas para eso. La superintendencia del sistema financiero debe dar seguimiento al movimiento de depósitos, y uno no entiende cómo funcionarios anteriores hicieron lo que hicieron con la pasividad de la superintendencia del sistema financiero, cuando ellos pueden tener todo el acceso de lo que uno deposita y retira en un sistema bancario. Habla también de Hacienda. Hacienda está obligado a controlar la evasión y la elusión fiscal. Claro. Nunca lo han hecho. Yo no he visto actitudes fuertes y contundentes para luchar con eso. Y en el tema de la PNC, a mí eso sí me genera un poco de inquietud, porque la PNC debe colaborar en la investigación del delito, no es responsable de la investigación. Entonces, si el presidente de la República, tal como lo dijo en conferencia de prensa, concentra su atención en evitar la corrupción dentro del Ejecutivo, qué bueno que lo haga. Sin embargo, otra vez caigo en que vivimos en un sistema democrático y republicano. Él va a necesitar del sistema, del órgano de justicia para poder proceder a cierto tipo de actividad. Va a necesitar al fiscal. El fiscal debe ser anuente a lo que van a hacer, y obviamente va a necesitar a la Asamblea Legislativa en un tema que, disculpen, no es de oprimir el botón, porque todo el mundo va a estar de acuerdo en erradicar la corrupción, en erradicar la impunidad. Sin embargo, las estructuras, los métodos, las figuras son fundamentales. Tengo que hacer la pausa. Al regresar escuchamos las valoraciones de Rafael en el último segmento de este programa. Volvemos.
Muy bien, este es el último segmento de este programa especial que hemos dedicado a hablar un poco de los 100 días del gobierno de Nayib Bukele, análisis de acciones, perspectivas y un poco también el mensaje que se brindó hace unos minutos a través de Cadena Nacional. Nos acompañan en el set Sandra de Barraza, socióloga y columnista, y Rafael Ernesto Goches, economista y consultor, a quienes les damos las gracias por haber estado con nosotros. Aprovecho y le pido a producción nos pone en pantalla algunos comentarios que han llegado a través de las redes sociales, de las reacciones que ustedes han tenido de este programa y que muy gentilmente lo hacen y nos escriben. Alex Gómez, ojalá se arregle también lo de la renta. Pagamos al gobierno, las AFP y el seguro. Se pasan, de veras con eso se pasan. Bueno, Mirna Arias, felicidades. Sandra Benítez, apoyan desde Montreal, que son algunos de los comentarios a través de la transmisión por Facebook. Bueno, ahí hacen otra mención, devolver los 32 millones de Overmed, los 28 millones del mercado Cucatlán y la deuda política que se prometió de Gana, los $845,000 de evasión. Bueno, Gladys Cruz, buena transmisión, gracias. Tenemos otros comentarios para... Bueno, esto fue un pequeño sondeo que se hace de cómo se califica los primeros 100 días de gobierno en función de 238 votos. Este solo es un sondeo, no es una encuesta ni nada por el estilo, solo es un sondeo de percepción en función de estas 4 categorías que usted ve ahí: 55% excelente, 12% bueno, 14% regular, 18% deficiente. ¿Tenemos más comentarios o estos son los últimos? Esos son los últimos. Bueno, esos son algunos elementos nada más. Rafael, escucharle también, no solo el tema de las ICIES, incorpora un elemento más. ¿Qué retos también asume este gobierno? Dado que usted mencionaba, es importante o no identificaba una agenda de país, que eso es fundamental para el trabajo en 5 años y su relación con distintas instituciones políticas. Entonces, ¿qué señales son importantes para que el presidente, como jefe de Estado y de gobierno, dé las líneas de acción para una agenda justamente de nación? Sí, Carlos, yo creo que el presidente, cuando enumera los problemas estructurales del país, da pie y pone en evidencia que hace falta una agenda de país. Cuando uno lee, por ejemplo, lo que suscribieron acá la OEA con el gobierno de la República, dice textualmente: las partes manifiestan su intención de establecer unas ICIES. Intención de establecer. Y él mismo reconoció la importancia de coordinarse con las diferentes instancias como Fiscalía, que es la rectora, la que tiene el monopolio de la investigación, con la Corte de Cuentas, Corte de Suprema Justicia, la Asamblea. Eso es un plan de país. Entonces, por ejemplo, lo que David expresaba en términos de las relaciones con Estados Unidos y del comercio, voy a poner un tema bien importante, y es que para el caso de México, creo que en un programa con usted le comentaba yo que se había presentado en mayo la CEPAL, el Plan de Desarrollo Integral. Sí. Entiendo yo que el canciller de México se va a reunir con el vicepresidente de Estados Unidos, donde le va a informar los avances del acuerdo que llegó. Recordemos que ahí se mezcló comercio con migración, es decir, se presionó a través de los aranceles y se llegó a una negociación de Estados Unidos con México y que se tradujo en 6,000 efectivos de la Guardia en la frontera. Entonces él va a informar que se ha reducido el 56% de la migración, por ejemplo. Yo estuve en México no hace algunas semanas y, por ejemplo, la discusión que hay allá es que están diciendo los expertos, los especialistas en la materia al respecto de migración, que ese no es un tema pasajero ni temporal, es un tema que llegó para quedarse. ¿Qué quiere decir eso? Que se necesita unir esfuerzos no solo del país, sino regionales e internacionales. Pero el gran problema que hay ahora con el plan es, y eso van a hablar México y Estados Unidos, es el financiamiento para echarlo a andar. Porque ya hay un paquete de inversión, hay cuestiones de infraestructura, el área social, el área medioambiental. Entonces, ese sí puede ser un marco que pudiera ayudar a El Salvador para justamente ir
enlazándose, digamos, con estas orientaciones de política de más mediano y largo plazo, y que se necesita el concurso de todos los sectores para salir adelante. Muy bien, cerraríamos entonces, Sandra, con su comentario final. Nos restan más o menos 2 minutos, así que tener su impresión. Yo comentaría en el tema económico que es importante tener apuestas sectoriales y territoriales. Entusiasma que nosotros podamos hacer de las olas del Pacífico un espacio y una ciudad de surf. Pero ojo, no es suficiente eso. Hay que buscar espacios territoriales y tener apuestas estratégicas. Si el gobierno tan solo recuperara la seguridad, nos dejara con una infraestructura de primer nivel, con educación y salud abastecida y controlada la corrupción y la impunidad, nos sentiríamos satisfechos después de los 57 meses que le faltan al presidente. Ojalá que el tema de democracia, ojalá que el tema de república en la que todos vivimos no se reconozca para tener una estrategia de agenda de país. Los medios de comunicación juegan un papel importantísimo, Carlos. Ojalá que se tenga acceso a información del gobierno. Hay bastante control, por lo menos esa es la percepción que uno de ciudadana tiene. Y obviamente no puedes emitir opinión fundamentada si el gobierno no da acceso a información confiable. Los medios, lo que sucedió con 2 medios de comunicación recientemente, a todo el mundo debería de ocupar dándole seguimiento para que eso no vuelva a suceder. Quiero darle las gracias por haberme acompañado en este espacio para hacer una lectura sobre las primeras acciones o algunas medidas que se han señalado por el gobierno y hacerles la invitación para que siempre nos acompañen a hacer estas lecturas y análisis. Siempre son bienvenidos y bienvenidas. Gracias, Sandra, por haber estado con nosotros. Gracias, Rafael, muy amables. También agradecemos a David Lewis por este enlace vía FCN desde Washington para darnos su lectura en materia comercial y de política económica. Y a usted también por sintonizarnos. Será hasta mañana, 8 en punto.